Ahora quisiéramos darle la bienvenida al doctor Leonardo Quevedo Flores, quien nos hablará de ventilación mecánica en trauma. Él es médico UTCA, especialista en medicina de urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista de medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad de La Sabana, magíster en apoyo respiratorio y ventilación mecánica de la Universidad de Valencia y es candidato a magíster en epidemiología de la Clínica Universidad del Bosque, médico intensivista de la Unidad de Sepsis y Patología Respiratoria del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco al grupo del capítulo Boyacá de ASEM por la invitación. No sin antes realmente felicitarlos por este evento. Creo que la construcción de un capítulo en un departamento es algo increíble de hacer, y traer un primer Congreso Nacional al departamento es algo que se debe valorar. Entonces, realmente al grupo del capítulo Boyacá quiero darles un aplauso y que le demos un aplauso a ellos por traernos acá. Bueno, es para mí un gusto hablarles de ventilación mecánica en el paciente con trauma. Digamos que entendemos, de esto no voy a hablar mucho, ya lo hablamos. Sabemos que el trauma es un problema de salud pública que impacta mucho realmente en población, impacta en discapacidad en menos de 35 años, es una causa importante de mortalidad y realmente genera múltiples defunciones que no deberían pasar. Esta es la estadística de Boyacá anterior, no voy a hablarla mucho, creo que ya la hablaron, pero sí recordar que realmente entre las causas de violencia sigue jugando un papel muy importante la violencia interpersonal y el traumatismo por violencia armada, que es algo que esperemos que algún día pues desaparezca. Los escenarios donde tenemos que ventilar a un paciente son muchos, ¿sí? Pero digamos que vamos a tratar de abordar dentro de eso estos escenarios. Los pacientes con trauma craneoencefálico, y es muy claro porque la gran mayoría de pacientes van a necesitar una protección de la vía aérea. Los pacientes con trauma de tórax porque van a generar un impacto propio a nivel ventilatorio y de oxigenación. Los pacientes con politrauma, muchos de ellos realmente por compromiso hemodinámico e inestabilidad clínica o incluso parada cardíaca. Y pues no voy a hablar mucho porque el tema de quemadura realmente tiene que ver más con vía aérea y vamos a tener una charla de eso. Entonces recordemos que fisiológicamente meter a un paciente en ventilación mecánica es cambiar todo, ¿sí? Entonces, la presión positiva realmente nos genera muchos impactos en diferentes sistemas, dentro de esos, pues, el sistema cardiovascular, que sabemos que modificar la presión genera que haya un impacto sobre la precarga, ¿cierto? Sobre la precarga del ventrículo derecho, sobre la poscarga del izquierdo, sí, y obviamente el gasto cardíaco está afectado. A nivel renal, cada vez hablamos más del concepto de Vicky, y realmente es entender que si bien este compromiso hemodinámico genera un impacto sobre el riñón, también se desencadenan una serie de consecuencias a nivel hormonal que van a impactar directamente sobre la tasa de filtración glomerular por un daño directo o una lesión directa en el sistema vascular intrarrenal. A nivel cerebral, cada vez hablamos más de un nuevo concepto que se llama VADI, que realmente es la lesión cerebral inducida por ventilación mecánica. Y si bien sabemos que esto puede estar directamente implicado por el trauma, también hay consideraciones propias de la ventilación mecánica. Dentro de ellas, así como lo nombré desde el punto de vista hemodinámico, digamos que hay una activación de sistemas de citoquinas que causan daño cerebral, generalmente asociado a apoptosis, ya hay unos sitios identificados entre el bulbo, y tratamos de, como lo vamos a hablar más adelante, vamos a tratar de evitar esto con una adecuada ventilación mecánica, pero es importante tenerlo presente. Y obviamente pues los impactos musculares, dentro de el más importante es el diafragma, porque obviamente estamos sometiendo el diafragma a una tensión de estrés y pues todo lo que va a generar un daño muscular per se. Sabemos que el trauma por sí, independientemente del sistema donde se genere, va a generar una serie de citoquinas, o cada vez hablamos más de proteínas que son los inflamosomas, que son proteínas propias de activación intracelular, que van a generar daño a diferentes niveles, ¿sí? Los inflamosomas realmente tienen que ver principalmente con la activación de factor nuclear capa beta, con la sobreexpresión de radicales libres, ¿sí?
con la sobreexpresión de enzimas que generalmente van a ser proteolíticas a nivel celular. Entonces, esto ya está descrito y es importante entender que así tengamos un trauma en un sistema, esto va a impactar sobre todos. Acá están las citoquinas, aparte de los inflamosomas, que ya las conocemos, digamos que ya están descritas, definiendo que generan daños a diferentes niveles, vascular, epitelial, sobre la coagulación, que igual van a impactar sobre el sistema respiratorio al final. Entonces, cuando tenemos o cuando vamos a generar o querer montar una ventilación mecánica, es importante entender que queremos, digamos que queremos evitar 4 cosas. Entonces, prevenir un daño sistémico mayor, ¿cierto? Minimizar la lesión pulmonar inducida por una mala ventilación mecánica, evitar un compromiso hemodinámico mayor, ¿sí? Y reducir la lesión pulmonar, que si ya está instaurada primaria, pues la idea es disminuir una secundaria. Entonces, el pulmón se afecta de 2 maneras, de una manera directa y de una manera indirecta. La directa, pues claramente es todo lo que hablamos sobre el sistema musculoesquelético, paciente con trauma de tórax, tórax inestable, cambios de presiones por heridas penetrantes, así como lesiones pulmonares directas, que como lo mostró ahorita Sebastián, realmente son contusiones pulmonares que generan un daño primario. Y las indirectas, porque si bien el paciente puede que no tenga un trauma en el pulmón, va a tener condiciones per se que le van a generar daño. Una es la alteración del drive central y se ve más que todo en pacientes neurológicos, pacientes inestables y pues obviamente la lesión pulmonar inducida por todos los sistemas de citoquinas que se activan durante el trauma. ¿Esto a qué nos va a llevar? A falla ventilatoria y posterior SDLA. Entonces, cuando queremos programar una ventilación mecánica después de histerectomía navideña, pues importante tener presente que no es una receta de cocina, ¿cierto? Entonces, no existen unos parámetros estándar. Yo tengo que tener 2 cosas muy claras. La primera es controlar el paciente y ya lo vamos a explicar por qué. Y lo segundo es tener en cuenta que cada uno de los ítems que yo tenga que modificar o instaurar los tengo que hacer basado en el estado clínico del paciente y en los objetivos que yo quiero para ese paciente. Porque nos vamos a enfrentar a 4 problemas. Entonces, dentro de esos 4 problemas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, si bien tengo un paciente con choque hipovolémico, ya al modificar como lo vimos o cambiar la presión dentro del tórax, vamos a disminuir el retorno venoso y eso va a impactar más sobre el estado hemodinámico. Lo segundo es que tengo un paciente, probablemente con estado de acidosis metabólica secundario a hipovolemia, choque, ¿cierto? Que va a estar compensando una acidosis metabólica, probablemente con hipernea, con taquipnea, ¿cierto? Y pues tengo que tener eso muy presente a la hora de tomar decisiones. Porque va a tener pérdida del volumen pulmonar, si el trauma pulmonar es directo o si el trauma es tan severo que se está generando un SDRA rápido. Y porque si tengo un paciente en choque, ese paciente está redistribuyendo el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque está tratando de compensar. Y lo compensa respirando. Entonces, si bien sabemos que el gasto cardíaco para el diafragma es más o menos entre el 3 al 4%, en los pacientes con choque ese gasto cardíaco aumenta en el diafragma, porque realmente son pacientes que están tratando de buscar la manera de compensar. Entonces, se va más gasto cardíaco a tratar de mantener un trabajo respiratorio que va a impactar desde el punto de vista hemodinámico y circulatorio. Y arrancamos con FIO2. Creo que esto no debería uno repetirlo tanto, sin embargo, como lo dije en la charla del año pasado de ASEM, nos preocupamos más cuando vemos una saturación por debajo de 88 que cuando la tenemos por encima de 95. Y es curioso, ¿no? Las 2 cosas deberían preocuparnos igual. Porque sabemos que si bien el oxígeno genera un daño directo en el pulmón, porque pues favorece obviamente todo lo que es atelectasias por restricción, cierto daño directo por activación de radicales libres, también genera un efecto sobre otros sistemas que van a impactar al final sobre el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Entonces ya está descrito hiperoxia como daño cardíaco, hiperoxia como daño pulmonar, hiperoxia como daño cerebral, que ahí lo vamos a hablar más adelante eso. Sabemos que tratamos de evitar esto fisiológico, pero pues cada vez más se habla, curiosamente, en trauma craneoencefálico y todavía no se encuentra la suficiente evidencia para decir que la hiperoxia es lesiva en trauma cerebral, ¿sí? Pero pues obviamente se trata de evitar, porque pues ya sabemos que en este metaanálisis que les traigo, pues realmente no se encontró una gran diferencia o un gran beneficio entre evitarla que mantenerla. Entonces, sí es importante tener que probablemente en esto todavía tiene
unas dudas con respecto directo al trauma cerebral, pero pues sí va a generar otro daño en otros sistemas que pues a largo plazo van a impactar. Este nos muestra lo mismo. Realmente es un estudio que nos muestra que incluso pacientes que tuvieron una PO2 máxima casi en hiperoxia, porque aquí si lo pueden ver entre sobrevivientes y no sobrevivientes, la parte verde de abajo, manejaron más o menos PO2 entre 141, 148 no sobrevivientes. Realmente la diferencia pues no impacta sobre mortalidad. El segundo es controlar mi paciente. Y cada vez tratamos de evitar llevar al paciente a una sedación profunda. Decimos como no, pues lo ventilé porque pues realmente tenía que proteger la vía aérea, ¿sí? Entonces pues más bien le pongo una sedación ligera y lo dejo en espontáneo. Pero pues el COVID nos enseñó mucho sobre esto, y es sobre la lesión pulmonar autoinfligida. Y es importante entender que cuando un paciente está en ventilación mecánica, el paciente está generando alteraciones pulmonares y cerebrales que, como les dije, lo está llevando a compensar ciertas cosas. Entonces, si yo dejo a mi paciente trabajando en modo espontáneo, me va a enfrentar a un daño que realmente me va a llevar a un posible ceguera. Entonces, son 3 mecanismos descritos. Está el sistema de doble golpe, que es que todos sabemos y todos somos capacitados para, en un pulmón previamente sano, digamos que hacer suspiros, situaciones en las cuales movemos grandes volúmenes pulmonares y eso no genera impacto. Pero realmente el pulmón enfermo o el pulmón lesionado no está hecho para eso. Realmente ese gran volumen sí genera un sistema de doble golpe. El otro mecanismo es digamos que el mecanismo o el concepto del Pendeloff, y es que cuando existe una lesión pulmonar primaria, generalmente el movimiento de presión y de aire genera un impacto que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Cuando entra una lesión, entra la presión a un alveolo que está normal, lo distiende, pero como hay un cambio de presiones intrapleurales y hay un cambio de presión transpulmonar, curiosamente el aire se mueve de manera diferente. Entonces me explico. En un paciente con un pulmón sano, cuando entra la presión se mueve y se distribuye de manera homogénea en todo el pulmón, ¿sí? Cuando existe una lesión primaria, curiosamente eso no pasa. En el pulmón con un daño, ese sector genera una modificación de las presiones, en la cual aumenta, duplicando, triplicando la presión en ese lugar, ¿sí? No hay una homogeneización, sino hay una heterogeneización de las presiones, y cuando entra la presión o entra el volumen, entra a esa área, a un área normal, ventila y se redistribuye. Entonces es un movimiento pendulante de presiones que lo que va a hacer es impactar sobre la lesión pulmonar. Y lo tercero es que los pacientes con ventilación espontánea que tienen alteración del drive central o que su requerimiento de flujo probablemente es mayor al programado, son pacientes que están haciendo hipernea, y esa hipernea genera una presión intrapleural tan grande o tan negativa que modifica la presión vascular transmural, y eso ¿qué termina haciendo? Que el agua se salga del vaso. Entonces favorece el edema pulmonar y terminamos con un paciente que tenía un pulmón previamente sano, era completamente normal, y el paciente al otro día ya tiene un pulmón completamente blanco. El tercer tema es el volumen corriente. Entonces sabemos, y digamos que no hay que repetirlo, que el volumen corriente ya está establecido, 6 a 8 por kilo, ¿cierto? Para tratar de evitar la lesión pulmonar como estrategia de ventilación protectora. Pero yo siempre recuerdo, debe calcularse a un peso predicho del paciente. ¿Por qué? Porque pues independientemente de que modifiquemos el peso, pues no va a haber un cambio en el tamaño pulmonar. Y no es lo mismo yo ventilar a un paciente probablemente con un peso real de 50 kilos a 6 cc por kilo, metiéndole 350 de volumen corriente, que tomar ese peso real y metérselo a un paciente que pesa 120 kilos y meterle esos mismos 6 por un peso real. Entonces eso genera obviamente megavolúmenes o volúmenes tan grandes que eso sí está descrito como lesión pulmonar. Entonces recordar la fórmula de peso corporal predicho. Y es bonito encontrarse metaanálisis como este cuando uno hace revisión y se da cuenta que realmente en los servicios de urgencias cada vez lo hacemos mejor. Y cada vez se está tratando de cumplir
ese objetivo de ventilar realmente volumen corriente en parámetros protectores. Y todo esto que ha aparecido o que se ha mostrado en los últimos años realmente es por digamos que la capacitación o el entrenamiento en ventilación en la especialidad de urgencias, que gracias a Dios, digamos que hoy en día ya la tenemos en la mayoría de instituciones del país. El PIP, y el PIP, digamos que existen diferentes cosas importantes a hablar con respecto a PIP. El primero es que tratamos de generar un PIP, y pues no existe un PIP fisiológico, es de una vez lo aclaro, que el PIP lo dejamos como una presión para tratar de evitar que haya un colapso alveolar. Sí, es tratar de buscar un reclutamiento alveolar que se mantenga de manera homogénea al final de la aspiración. Pero sí, el PIP tiene unos efectos negativos y positivos, y está también descrito en diferentes sistemas. Entonces, a nivel pulmonar, pues digamos que nos favorece el reclutamiento alveolar, nos mejora el shunt, nos evita el colapso, nos mejora probablemente la oxigenación, y probablemente a nivel negativo probablemente puede generar áreas de sobredistensión, y ya les expliqué por qué el efecto pendulante, ¿cierto? Nos aumenta el espacio muerto, pero también nos puede inducir barotrauma. A nivel de la presión intraabdominal, pues nos mejora, curiosamente nos mantiene un mejor, digamos que flujo renal, porque pues el sistema, el retorno venoso se lentece, pero pues obviamente eso también impacta sobre la circulación explácnica y hepática. A nivel cardíaco, pues no lo voy a hablar, ya lo explicamos, y a nivel cerebral, pues sabemos que nos disminuye la presión, nos aumenta la presión intracraneal, ¿cierto? Nos disminuye la presión de perfusión cerebral, a pesar de que pues, nos ayuda a mantener una PO2 probablemente estable para mantener una adecuada circulación o oxigenación cerebral. Entonces existen tablas como esta, que son la tabla del Large Network, que realmente nos dice como, hey, si tienes un pulmón, trata de utilizar un PIP basado realmente en un FIO2 que tienes de base. Y creo que si bien no es la mejor herramienta para establecer un PIP, creo que es la herramienta inicial que se debe utilizar en el servicio de urgencias. Yo no tengo realmente todo el tiempo y la paciencia, porque digamos que el sistema no me lo permite, de escoger probablemente y calcular un índice de colapso, calcular una distensibilidad ideal, ¿sí? Porque todo eso implica un trabajo que realmente no es el objetivo en ese momento. En ese momento es garantizar una adecuada oxigenación. Importante entender que en los pacientes con lesión cerebral realmente utilizar PIP tan alto sí realmente no es bueno. No existe un límite de PIP. Digamos que cada vez habrán más a utilizar PIP más altos en el paciente neurocrítico, pero de manera gradual, neuromonitorizado, teniendo claro probablemente que estoy impactando curiosamente en la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Pero si no tengo eso y realmente es mi entrada utilizar PIP en un paciente neurocrítico, probablemente no tengo que utilizar PIPs tan altos, ¿sí? Y eso ya está descrito, y la recomendación cada vez es a utilizar PIP entre 5 o menores, y eso pues realmente va a favor de mortalidad, desarrollo de SRA y días libres de ventilación mecánica, e incluso mantener PIP bajos con el pasar de los días, como disminuye la lesión pulmonar por barotrauma, realmente no hay una gran diferencia sobre la oxigenación con el pasar de los días. Pero sí hay un concepto que quiero traer, porque curiosamente fue una pregunta que me hicieron en algún momento, y es el 0 PIP en un paciente con trauma craneoencefálico o con lesión cerebral. No, la respuesta es no, ¿sí? Si bien existen escenarios donde el 0 PIP o el CIP realmente está descrito, este no es uno de ellos. Entonces es importante tener presente que debemos tener un PIP en el paciente neurocrítico, y está recomendado por la guía de la sociedad. Lo otro es la frecuencia respiratoria. Entonces, la frecuencia respiratoria ya también está determinado como un marcador de lesión asociada a la ventilación mecánica. La frecuencia respiratoria per se, pues realmente nos genera varios impactos, ¿sí? Obviamente sobredistensión, nos genera aumento del espacio muerto, nos genera entraining, nos genera sobredistensión, nos genera daño diafragmático propiamente, nos genera una lesión en el pulmón que está descrito como
cizallamiento, o algunos también describen, y está muy establecido el strain, que es la apertura y el cierre cíclico del alveolo. Entonces, la frecuencia respiratoria está dentro de los parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de ventilación protectora. Pero curiosamente, cuando uno mira cómo es la ventilación mecánica, digamos que en diferentes escenarios, salas de cirugía, servicios de urgencias, unidades de cuidado intensivo, el Centro de Excelencia de Ventilación Mecánica de Toronto muestra realmente cómo en los diferentes estudios ha pasado en el tiempo y realmente utilizamos frecuencias respiratorias más altos basadas en objetivos de volumen minuto, y utilizar frecuencias respiratorias realmente de 25, 30 se ha tenido que utilizar en diferentes escenarios, y realmente son situaciones en las que a veces se necesita, siempre y cuando sea corto el tiempo, digamos que se minimiza la lesión pulmonar. Entonces yo les voy a traer este caso porque curiosamente es un caso de la vida real. Entonces llega un paciente, un trauma abdomen cerrado, ¿cierto? Con una tensión claramente hipotenso, con una frecuencia respiratoria rápida, 32, saturando 98, con una frecuencia cardíaca de 14. Entonces ese paciente, como está inestable y cada vez va peor, se decide tomar unos gases para asegurar la vía aérea. Entonces, ¿yo qué encuentro? Un paciente que tiene un pH 740, CO2 de 21, algo de hiperoxia, ¿cierto? Una acidosis metabólica, ¿sí? Cuando yo ventilo a ese paciente, o cuando ventilaron a ese paciente, y fueron muy juiciosos con la ventilación mecánica protectora. 6 por kilo, frecuencia respiratoria de 12, FIO2 de 6, FIO2 de 40% y PIB de 6. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cuando yo limito los mecanismos compensatorios, en este caso la frecuencia respiratoria, entonces mi CO2 empieza a aumentar, mi acidosis empeora, mi estado hemodinámico cae y el paciente entra en paro. Entonces esto se ve más frecuente en pacientes en cetoacidosis. Digamos que tengo que ventilarlo porque pues, ya no dio, ¿cierto? La acidosis metabólica es muy profunda, está inestable, lo que sea, y cogen y ventilan el paciente y programan el ventilador estándar, y curiosamente a los 5 minutos, 3 minutos hace paro, ¿cierto? Tiene que ver mucho con esto. Entonces, este no llevó a paro, pero pues digamos que sí nos muestra cómo inmediatamente sube el CO2, empeora el pH, ¿sí? Y esto pues impacta realmente sobre la hemodinámica del paciente. Entonces, los ajustes, como les digo, deben ser individualizados. Ahora bien, les traigo pues algo adicional, y es hablar de ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Es importante entender que son estrategias que se pueden utilizar, muy buenas, cada vez digamos que tratamos de usarlas más. La cámara de alto flujo la ha desplazado un poco, si hablamos de ventilación mecánica no invasiva como máscara y CPAP, pero sí es importante tener presente que es más seguro iniciar la intubación y ventilación temprano que retrasarla por utilizar otro sistema, y ese es el mensaje que les traigo. Esto nos ayuda realmente a evitar intubar al paciente, pero pues digamos que es una estrategia terapéutica que tengo que tener muy cerca y la tengo que vigilar muy bien. La evidencia más grande, sí hay recomendaciones, la guía europea lo recomienda, sí, realmente dice que es una recomendación condicionada, y es condicionada porque pues realmente el nivel de evidencia pues no es muy bueno, y los invito a hacerlo. Curiosamente uno busca la evidencia y encuentra artículos muy viejos y muy chiquitos, y donde muestran que sí, les va muy bien, y está principalmente descrita en pacientes con trauma de tórax. Entonces, donde realmente comparado con la ventilación estándar o el oxígeno estándar, realmente tiene muy buenos resultados respecto a sostenimiento de CO2, respecto a días libres de hospitalización, mortalidad. Entonces, realmente es una muy buena estrategia. Entonces, para concluir, identifique el paciente con necesidad de ventilación mecánica, ¿cierto? No retrase la ventilación y hágalo sin miedo. Es lo primero que les traigo. Lo segundo, establezca e intervenga el estado hemodinámico del paciente, porque ya nos dimos cuenta que al cambiar el paciente a una presión positiva intratorácica voy a generar un daño, ¿sí? O voy a generar algo que me puede colapsar el paciente. Conozca a su paciente, individualícelo y defina los parámetros. Y una vez lo haga, no lo dejen ahí y adiós. Cojan a ese paciente y tomen unos gases a los 15 minutos, 20 minutos y miren qué pasó con lo que yo programé, cómo le está impactando su estado ácido base, estoy logrando metas de oxigenación, cómo está impactando la ventilación, ¿cierto? Y cuando programe, entonces tengan presente que normoxemia siempre como estrategia, controle su paciente para tener unas metas adecuadas de sedación, instaure un adecuado PIB basado en
las consideraciones del paciente y el volumen minuto inicial sin alterar los mecanismos compensatorios, que como les dije es lo que buscamos. Muchísimas gracias.